Muy buena noche y bienvenidos a Podcast Eventos Paranormales. Yo soy Alberto Abraxas y en esta ocasión creo que me volé la barda teniendo a esta invitada conmigo. Ella se llama Erika y nos va a congelar hoy la sangre con sus historias tan buenas que están. En verdad, no se pierdan este capítulo. Comenzamos después del intro. Eventos paranormales. Pues bueno, familia, ya estamos aquí y hoy tengo a una invitada muy especial llamada Erika. Erika, muy buenas noches. ¿Cómo has estado y bienvenida? Muchas gracias, buenas noches. Todo bien, todo muy bien y ya esperando este momento. Excelente, Erika. ¿Qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Mira, actualmente me dedico a dar consultas podológicas. Esto porque fue algo que de verdad que me gustó. Yo recuerdo, creo que desde que tenía 7 años, que me gustaba cortar las uñas, tanto las mías como las de mis primos. Yo era su médica. Yo estaba ahí siempre dándoles, ¿no? Entonces ya llega el momento después de esto, del bicho que pasamos, que me dedico a estudiar y ahora doy consultas. Soy licenciada en educación artística y también trabajé dando clases. Entonces soy multifacética, pero actualmente mis consultas podológicas. Y bueno, ya no esperaremos más. La verdad es que estoy muy impresionado de las historias que me estás contando antes de la grabación y ya no quise tardar un poco más con esto. Cuéntanos más de tu mundo paranormal. Ok, mira, híjole, comenzaría quizá contándote las historias desde que tengo los 6 años, porque fue cuando tengo el recuerdo. Entre 6 y 7 años, que es ese recuerdo que tengo de lo primero que me pasó. No, sí me gustaría aclarar que no soy, nunca me he metido de lleno a estudiar esto de los fenómenos paranormales ni nada. Solamente soy preguntona. Es decir, cada que me ha pasado algo, digo ya dentro de lo que es la adolescencia y ahora edad adulta, me pongo a preguntar o leo algo. Sin embargo, nunca lo he estudiado a fondo, así es de que no te podría decir, ay, sí, fue por esto, ¿no? Siempre busco la parte lógica primero y después la aceptación de, ok, no está dentro de lo lógico. Pero bueno, me gustaría mucho comenzar con esta historia que me pasó. Te repito, fue sí entre los 7 años aproximadamente. Mi abuelita era de Hidalgo, de un pueblito que se llama Amialco, Hidalgo. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando estábamos pequeños viajábamos constantemente hacia allá, pero mi papá fascinaba siempre manejar de noche. Entonces, yo recuerdo así que llegaba de trabajar y vámonos a agarrar a las niñas, porque éramos solo mi hermana y yo, y vámonos, ¿no? Ese día estaba un tío con nosotros, precisamente de allá, de esta localidad que te digo. Salimos de noche. Y mi papá manejaba una camioneta de estas pick-up de las 1500, si no me equivoco, con camper. Había acondicionado que sobre lo que es la llanta, él puso así tipo como camitas dentro del camper.
que para darnos eso de que nosotras, mi papá tenía esa frase de duérmanse y verán que cuando abran sus ojitos ya llegamos, ¿no? Entonces, todos los viajes nosotros era dormir y vámonos. En ese entonces, mi hermana se acostó de un lado y, bueno, yo del otro, pero todo lo que es el pasillo central de la camioneta se llenó de cosas que se iban a llevar para allá. Entre eso iban trastes e iba un comal, para que lo ubiquen, de esos donde ponemos aquí nosotros los negocios, las quesadillas y eso que van como hundidos. Ok. Iba uno de esos, un comal de esos al frente. Siempre para mi papá lo más importante era la seguridad. Entonces, lo que hace es de que yo cerraba por dentro con un seguro que tenía el camper y él cerraba por fuera con llave. Checábamos, mi papá hasta jalaba puerta, todo cerrado, perfecto. Se suben, nosotras ya acostadas, bueno, nos acostábamos, en especial yo, porque yo era la encargada de la seguridad, ¿no? Y mi hermana ya estaba acostadita. Se sentó mi papá manejando, mi mamá en medio y mi tío del otro lado, ¿no? Iban los tres enfrente. El camper se separaba de la cabina por 2 cristales, el del camper y el de la cabina. Entonces, ya agarramos carretera y todo, yo me quedé muy, muy dormida. En un momento dado, abrí los ojos porque sentí frío. Cuando abro los ojos, veo la puerta que iba como abanico. Se había abierto la puerta del camper e iba como abanico. Entonces yo solamente veía las luces pues, propias de la camioneta y el polvo que se iba levantando al paso, ¿no? Y íbamos en un camino como de terracería. En ese instante, lo primero, así como que al ver la puerta y todo, yo volteo a ver a mi hermana y mi hermana estaba dormida profundamente. Entonces yo empecé, pues, volteé ahora sí que hacia atrás y le empiezo a tocar a mi papá en el cristal. Yo veía cómo mi papá voltea así por el retrovisor, que era muy clásico de él porque siempre nos iba cuidando. Entonces voltea por el retrovisor y yo dije, ok, ya va a ver. Y no, se siguió, avanzó. Y yo así como de voltea y, o sea, siguió manejando y yo veía que mi mamá y mi tío iban platicando, o sea, entre ellos iban platicando pues, pero volví a tocar, siguió avanzando, volví a tocar y esto pasó así varias veces, o sea, los gritos eran aparte, pues sí, de desesperación, ¿no? De papá y mamá, o sea, yo pegaba en el cristal, golpeaba todo, total de que sigue avanzando. Yo al ver que él seguía volteando varias veces por el retrovisor, pero no se daba cuenta, entré en desesperación y lo único que hice fue cubrirme, o sea, volver a acostarme, cubrirme toda así, dejando un solo espacio de mis ojos para ir vigilando a mi hermana. Mi hermana nunca se despertó y yo la vigilé, nada más la iba vigilando. Cuando llegamos a la casa de la tía en la que nos íbamos a quedar, se baja mi papá de la camioneta y va hacia atrás y se da cuenta de la puerta que iba abierta. Entonces mi papá empezó así como le salió todo su lenguaje florido así de ay, bla, bla, bla. Y luego hablarnos a nosotras, y yo, sí, estamos bien, o sea, así como de entre llorar, la desesperación. Salió mi tía, la dueña de la casa, y así de ay, hijos, ¿qué pasó? Y y le dice mi tío, su hijo, el que iba con nosotros, dice, es que la puerta se abrió, y mi tía se quedó así, y dice, mete a las niñas, metan a las niñas, dejen todo, no importa, métanse. Nos metieron a un cuarto donde dormimos en medio de mis papás, pero previo a eso pusieron, me acuerdo de una cubeta con agua, moños, una sábila, creo que pusieron también, traían un crucifijo, creo que sí, o sea, te digo, estoy hablando de que yo tenía 7 años y son recuerdos vagos, pero que sí me llevan a ese momento, ¿no? De miedo. No se dijo más nada. Nosotros les llegamos, sí, de madrugada, allá,
no lo sé, quizá haber sido a las 2, 3 de la mañana. Y nos metió a ese cuarto. Así pasamos la noche. Al siguiente día, muy temprano, mi papá se preguntaba el por qué yo no había avisado, en qué momento me había perdido, o por qué él no había visto. O sea, eran miles de cosas, miles de interrogantes, ¿no? Nos pusimos a revisar. Y primer punto, ¿se acuerdan que les dije que llevábamos un comal? Sí. Y trastes. Bueno, nada se cayó. Nada se cayó. Y el comal iba pues sí, prácticamente en la puerta, en la orilla, que con el paso por el camino de terracería y todo debió de haber salido, caído. Nada se cayó. Segundo punto, me dice, ¿por qué no me avisaste? Y yo, es que sí te estuve tocando. O sea, mi mano pues era chiquita. La traía toda así, de los puños así abiertos, raspados, a rojo, de los golpes que yo daba. Y como muestra siguiente, que sí estrellé el cristal de los golpes que yo daba. Y nunca me hicieron caso, nunca me escucharon. Él veía todo normal. Cuando yo me subo, repetimos la acción de, pon el seguro. Solo con el seguro, mi papá jalaba la puerta y no se abría. Siguiente paso, la chapa. Quizá la chapa fue la que estaba mal, no cerramos bien, miles de cosas, ¿no? Checa la chapa y dice, no, o sea, sí cierra, o sea, no hubo ¿cómo? ¿No? O por qué se pudo haber abierto las dos chapas, tanto la del llave como el seguro que corría. Entonces mi tía dijo, mira, es que se las quiso llevar a la bruja. Y es cuando entra en mi vida, de alguna manera, esa historia de la bruja. ¿No? Sí pasamos una estancia allá en Hidalgo y todo, pero mi papá siempre se quedó con eso, ¿no? Mis papás eran como que más precavidos, o sea, como que eso de la bruja. Claro. Vengo de una familia en la que de alguna manera a mí me gustaba mucho preguntarle, sobre todo a mis abuelos. Lamentablemente no los tuve mucho tiempo cerca a mis abuelos y mis abuelas fallecieron muy jóvenes. Sin embargo, cuando se podía era yo así de, cuéntame. Mi abuelito, por parte de mi papá, se aventaba unas historias que te lo juro de él fue taxista y nos platicaba de que lo llevó una vez el famoso pasajero que lo llevó, lo dejó. Aquí me bajo, que le dio unas monedas y que cuando se dio cuenta estaba fuera del panteón. Y que la persona a la que había llevado la había metido, ¿no? Digo, son historias que probablemente le hace falta un poco así del cuento completo, ¿no? Para que entres en este saborcito de lo paranormal. Pero eran historias que nos contaba mi abuelito. Cuando yo llegaba ya a Hidalgo, tenía un tío, también ya falleció, que cuéntanos, tío. O sea, yo siempre he sido así como de cuéntame más, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pero que muriéndome de miedo. Porque no te voy a decir que fui la más valiente de la historia, porque no es cierto. O sea, yo estaba así, temblaba y yo así como de, ya no quiero. Y eso de que te vas a acostar y dices, se va a aparecer, ¿no? Pero así entramos a esto de los famosos mitos y leyendas, ¿no? De que te cuentan. Sin embargo, les puedo decir que esa de se las quería llevar la bruja fue algo que de alguna manera marcó mi infancia y sobre todo los hechos, cómo se dieron. El que mi papá, yo lo veía como volteaba. O sea, si hubiera sido una pesadilla, digamos, que yo hubiese tenido, pues la puerta nunca hubiera estado abierta. Claro. El vidrio no hubiera estado roto. Y mi papá no se hubiera hecho ese coraje, ¿no? Porque si algo, les repito, le preocupaba a mi papá, eran sus hijas. O sea, para mi papá, sus hijas eran... que no las tocara quizá ni el aire, ¿no? O sea, entonces imagínense ver esa escena, ¿no? Y sentirse culpable pensando en que no, por la puerta, porque le buscaba lo lógico. Claro. Y voy a esto de él buscaba lo lógico dentro de un tiempo, por así llamarlo, en el que él muchas veces padeció lo que comúnmente llamamos que se le caía el muerto. ¿Sabes que tiene muchas explicaciones esto? Sí. Desde que por la cobija que está pesada y te la pusiste, hasta que es como una parálisis del sueño o algo. ¿Parálisis del sueño? Pero, sin embargo, él era muy común. Y entonces en nuestro
amplio que tenemos el mexicano mucho de las leyendas y todo esto, lo concebimos como un ente, un alma, no sé, algo que se te cae, ¿no? Y que te priva de... Porque a fin de cuentas mi papá le decía, a mi mamá le decía, oye, Flaca, es que estabas haciendo esto, llegó al grado de decirle, estabas leyendo esto, un cuento, un libro, algo estabas leyendo, e ibas en tal página e ibas así. Porque mi papá lograba abrir los ojos, ver, pero no lograba hablar. Para ese entonces, nosotros vivíamos en la Ciudad de México, en Vallejo, y cerca de ahí pasaba el Río de los Remedios. Entonces mi papá un día le cuenta a mi mamá, o sea, estaban nuestras recámaras así contiguas, estaba la de nosotras, mi hermana y la mía, y al lado la de mis papás. Pues dice mi mamá, y yo estaba dormida, mi hermana también, mi mamá le gustaba mucho planchar en la noche. O sea, dedicarse a planchar, todo día tranquilo y todo. Y de repente salió mi papá del cuarto corriendo y fue y ¡fum! Se metió en medio de mi mamá y de mí, porque mi mamá ya había terminado, se acostó conmigo. Y dice mi mamá que brincó a la cama y se metió así, ¿no? Y que le dijo, ¿no escuchaste? Y mi mamá, ¿no? ¿Qué? No, o sea, ¿qué pasa? Y era que había escuchado a la famosa Llorona. No vale. Entonces, mi mamá todavía es un poco incrédula, así como de, ¿qué pasa? O sea, ella ya sabía que pasaba eso de que se le caía el muerto y cosas así. Pero nunca, dice mi mamá, yo nunca lo había visto tan espantado a tu papá. Y sobre todo que dijera que había escuchado a la Llorona. O sea, yo no, ni idea, no sabía. Y entonces, al siguiente día, mi mamá platica con una señora que vivía al lado, una vecinita, y le dice, ay, sí, es que anoche pasó ya la Llorona. Le confirmo. Sí, pero así muy, quizá dentro de todo el que ya no causa miedo cuando estás acostumbrada a las cosas. Los normalizas. Exacto. Porque la señora fue así muy de, sí, es que anoche pasó la Llorona, ¿no? O sea, y mi mamá así como de, ok, para creerle, ¿no? Eso sí. Y pues te digo, o sea, prácticamente ese fue como que mi entorno de niña, ¿no? De las cosas. No, hombre, Erika. Fíjate, yo te voy a compartir algo, pero antes de compartirte lo que estaba pensando en decirte, yo te voy a decir con respecto a la Llorona, aquí, en este lugar, hemos escuchado varias veces ese no escucha como un grito, se escucha un lamento. Ay. Que no dice nada más que si siente algo, un dolor ahí, se siente feo, como eso a las 3, 4 de la mañana más o menos. En ocasiones uno de hombre y en la mayoría de mujer. El de hombre sí me dio más miedo, ¿tú crees? Porque se escuchaba un como quejido de alguien que estuviera muriendo. Okay. Y los perros inmediatamente, o sea, se escucha eso y los perros inmediatamente actúan. Sí, comienza el cebrino como loco, pero ya no estamos también acostumbrando a fíjate, en un principio a eso. Pero bueno, son las zonas, a lo mejor tenemos un lago aquí cerca, a lo mejor no sé. Sí, es que es más común donde hay un caudal de agua, como que lo relacionan algo así. Y que, mira, ahora sí que saltándome en las historias, porque la verdad que hoy tengo muchas historias para compartir. Hace algunos años yo me puse muy grave por la vesícula, me la retiraron. Entonces, al estar hospitalizada, mi cuñado dice que en la casa escucharon a la Llorona. O sea, no había nadie en casa porque me cuidaban a mí, lo que gustes, ¿no? Entonces, solamente fueron mi cuñado y mi expareja fueron ahí a la casa y dice, es que escuchamos a la Llorona. Pero se quedó nada más como sí, está bien, ¿no? Ok. Cuando pasa el tiempo, esto no tiene tanto como cuando estuve hospitalizada, pero un día escuché, ¿sabes? O sea, como lo que dices, de repente algo, un ruidito extraño, y ahí voy bien contenta. Estaba en el baño, de hecho estaba, ya sabes que te lavas los dientes, te lavas la cara, lo que haces, ¿no? Tus rituales de belleza, dice mi mamá. Cuando me acerco a la ventila del baño,
escucho así otra vez, y a los perros, como dices. Entonces me quedo así pegada ahí y escuché el famoso grito de la Llorona, que efectivamente no tiene nada que ver con el ¡ay, mis hijos!, ¿no? Sino más bien era algo más, como lo mencionas, muy lastimero, mucho. Pero lo escuché cerca de donde yo estaba. Entonces, ese que sientes, decimos nosotros, ¿no? La piel de gallina. Oh, sí. Pero no me quité. No que me quedé hipnotizada. No. O sea, me quedé ahí sintiendo todas esas emociones que te producen y a la vez tratando de detectar, vuelvo a lo mismo, buscamos muchas veces eso lógico y pensar, ay, ¿a quién de mis vecinos les están haciendo una noche agradable, verdad? O sea, algo, buscas algo, pero sientes eso, o sea, sientes ese escalofrío que te recorre y todo, y yo tratando ahí de como que acomodar el oído para ver de dónde venía y todo, y suena otra vez, ¿no? Así como un... pero tan profundo que sí te llega a causar ese... ¡ay, no! Miren, agarré, salí de ahí, apagué la luz, me fui a mi recámara. Y entonces llegué y después, mamá, escuché a la Llorona. Y le digo, y dice, mamá, ¿por qué no te viniste rápido? Y porque la escuché cerca. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Tenemos también una creencia de que según, no recuerdo, te mentiría si fue mi abuelo o fue la misma vecina que les comentaba al principio, que nos dijo, cuando la escuches cerca, está muy lejos. Y cuando la escuches lejos, está muy cerca de donde estás. Es correcto. Y entonces así como que dije, anda lejos. Y ya, pero es el temor, no dejas de sentirlo, ¿no? Es que se recorre de los pies, que te recorre por todos lados, ¿no? Activa todos los sistemas y cosas. Es correcto. Nervioso. Fíjate que sí hay que diferenciar eso en ese aspecto. Cuando suceden fenómenos paranormales, lo que hay que identificar es la sensación que nos hace sentir eso en nuestro cuerpo. Como nosotros estamos pues sudando, nuestra piel se eriza, como tú dices, hasta sudor frío, o la temperatura baja también, y sí se distingue por muchos de esos tipos de situaciones, ¿no? Pero mira, Erika, voy a aprovechar para compartirte una de las historias que yo tendré como 4 años. Yo viví en la Ciudad de México. Mira. Yo nací en Azcapotzalco y después de mi nacimiento, mis papás se fueron a rentar a una casa de Gustavo Vaz. Allí estuvimos hasta los 6 años, pero antes de eso, lo que mis papás contaban, y en muchas ocasiones lo contaban, era que en las noches en esa casa se escuchaban los platos romperse tremendamente. De pronto eran las 3 de la madrugada, por ejemplo, y escuchaban ellos como si los azotaran en la pared. Y ellos se levantaban rapidísimo, diciendo, pues ya se metió alguien o algo por el estilo. Llegaban a la cocina y nada. Me acuerdo que ellos les gustaba mucho contar eso, porque nunca lograron captar directamente un fantasma o algo así. Siempre escuchaban algo. Siempre era el que se caían las cosas, el que se movían las cosas. Y en ese tiempo me acuerdo que ellos se referían mucho a una película muy famosa que estaba saliendo o estaba por salir, que se llamaba Poltergeist. No sé si tú la has visto. No me suena, pero sí, ok. Bueno, esa película trataba de un fenómeno poltergeist y era muy similar a lo que pues estábamos viviendo en esa fecha, ¿no? Pero había en esa casa un suceso que más les llamaba la atención y les daba más miedo que eso. Era un pitufo. El pitufo, lo que según mamá contaba en ese entonces, era como de este tamaño. Y yo, bebé, pues me encantaba tenerlo a mi lado siempre. Lo que pasaba con ese muñeco era que yo cuando me iba a dormir o me llevaban a la cuna,
el mono siempre lo dejaban en una silla, enfrente del comedor. Entonces mi mamá haciendo sus actividades, igual lavando trastes, haciendo X cosa, de repente iba a la sala otra vez y ya no estaba. Lo encontraba de repente en mi cuarto, junto conmigo, cuando ella sí se acuerda que nunca me lo dejó, porque siempre lo ponía ahí, y lo hizo varias veces. De repente ella contaba que estaba en la cocina y ponía la silla porque daba al comedor, y ya estaban todo el tiempo asomándose así, no trastes y asomándose para que... Y en una ocasión, que el mono estaba sentado abajo, en el piso. Hubo otro que volteó así, entonces se quedó. ¿Cómo y en qué momento? Entonces ya era demasiado, y sí se creía que había un poltergeist allí en esa casa. Ya después del temblor del 85, nosotros dejamos esa casa y nos vinimos a Toluca. Y ya fue otra historia. Pero, ¿sabes? O sea, dentro de todo, yo recuerdo así que han como satanizado de alguna manera los pitufos. Tienen una historia, ¿no? Dentro de ellos, así como de que, de hecho, que eran los demonios y que por eso quien los trataba de cazar era Gargamel. Es correcto. Que era el franciscano, si no me equivoco. Hay unas historias, bueno, más bien historias como que se desmintió hace poco, no tiene tanto, en donde se dice que los pitufos son la representación de los pecados capitales y papá pitufo es el diablo. Ok. Por lo rojo y la representación de la sabiduría y todo eso. Y sí, Gargamel resulta ser un franciscano que intenta exorcizar o sacar a los demonios del bosque. Pero bueno, en ese tiempo sí también había muchos, yo recuerdo que sí se contaban historias con respecto a que los pitufos sí eran malos. De hecho, hubo una campaña para tirar a esos muñecos como el que te conté que tenían mamá, sí, bueno, que tenía yo de niño. Hubo una campaña para tirarlos, porque ya estaba siendo muy común que estaban siendo poseídos los monos, que estaban haciendo cosas raras, ¿no? Pero bueno, así como Asistieron a nuestro Chucky, ¿no? Ándale, mucho antes que Chucky. Entonces, pero bueno, mira, no sé, fíjate que me tomé el tiempo de hacer un acordeón. Sí, qué bueno. Por lo que de repente decimos, ¿no? Me quiero acordar de esto y saltamos como que en el tiempo, pero bueno. Me gustaría continuar platicándote que también durante de mi niñez, híjole, sufría muchísimo eso que estás soñando y que sientes que te caes, o sea, que sueñas que te caes. Entrar a esos espacios, ¿no? Entrar a esos momentos en el que brincas, ¿no? Que con el tiempo, igual con alguien escuché que dijo que son viajes astrales. Y que el peligro, algo así dijo, que estaba en que no regresara tu cuerpo o tu espíritu a tu cuerpo. Repito, no me metía más, solo lo escuché. Pero, ok, esto me lleva a que de niña te digo yo, híjole, pero creo que si diario lo soñaba. Y aquí la cuestión es de que diario era la misma escena. La misma escena, cómo caía de la cama, porque sí me soñaba ya dormida, pero, o sea, me veía yo en mi cama, y cómo caía de una litera. Pero la caída era muy larga, o sea, no nada más de caer y pum, piso, ¿no? Sino que era muy extensa, entonces, y hasta aquí llegaba el brinco. Y ya, medio que despiertas y ya te acomodas. Durante ese tiempo, ya estamos hablando de que yo tendría aproximadamente 9 años. Mi hermana se llama Yerid. Ella, de chiquita, hubo un momento en el de que empezaba, ella es de tez muy blanca y siempre la veías así con ojeras. Ya estamos hablando de que yo tenía 9 y ella tenía 7 años. Y la veían siempre muy ojerosa, muy ojerosa. Y no dormía. Y todo el tiempo así como, pues obvio, que es lo que te pasa cuando no duermes. Si te imaginas ser un niño, pues sí, ¿no? Cuando nosotros le preguntaron
que por qué no dormía, decía, es que me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Decía, es que yo los veo a ustedes. ¿Y cómo? O sea, me acuerdo que mi mamá le preguntaba mucho, ¿no? ¿Cómo, hija? ¿Cómo que nos ves? Decía, sí, ma, es que cuando yo me duermo, abro los ojos porque me hablan. Entonces me despiertan, abro los ojos y están mi papá sentado, está en una silla con coderas así, bueno, lo explicaba como ella podía, ¿no? En un silloncito, ya sabes. Pero por lo que ella decía, era un sillón en donde estaba mi papá, mi mamá a un lado de él y yo parada atrás de él, pero, o sea, mi mamá del lado derecho y yo del lado izquierdo, parada. Y todos me dicen que vaya, pero a mí me da mucho miedo. Que ella veía la imagen de nosotros como la familia y le hacíamos todos así de, ven, ven. Decía, pero yo no quiero ir porque me da miedo. Todo quedó como en un sueño, pero a mi mamá la seguía viendo, a mi hermana muy, muy demacrada, muy mal. Un día, caminando, regularmente mi mamá no salía para nada más que a la escuela por nosotras y a la casa, ¿no? Así era su rutina, porque mi papá se encargaba de que la casa siempre estuviera toda en la despensa, para que mi mamá no tuviera que salir y exponerse, sobre todo por mis niñas, que no te las vayas a llevar. Entonces, un día salimos al mercado. Fue una época en la que mis papás ya estaban como que en esos problemillas de divorcio, y salimos al mercado y una señora ve a mi mamá y se le queda viendo y le dice, ¿podemos platicar? Y mi mamá hace como de, sí, dígame, ¿no? O sea, y le dice, es que se ve algo en ti y te están haciendo algo malo, ¿no? Entonces, obviamente pensando, ¿no? ¿Qué te puedes esperar de que las personas llegan y te dicen 1000 cosas para obtener dinero a cambio, ¿no? Y mi mamá así como de, ay, no, discúlpeme, no, es que ya mire, voy deprisa, ¿no? Y le dice, es que eso lo están haciendo a tu hija. Y le señala a mi hermana. Quizá para cortar un poco esta historia, en resumen, la señora le dice a mi mamá que la vaya a ver, le da una dirección. Mi mamá así como que casi, ¿esto qué, no? Pero pasaban los días y mi hermana seguía igual. Y entonces mi mamá como que pues ya dicen, entre curiosidad y entre saber qué le pasaba a su hija, vamos. Y en síntesis la señora le dice, efectivamente le están haciendo daño a tu hija. Porque no la quieren en esta vida. Uh-huh. Porque cuando ella crezca, va a ser tu imagen y semejanza. Entonces no quieren tenerte cerca. No sé si me estoy explicando, pero querían de alguna manera desvivir a mi hermana por medio de unos entes que eran representados como familia, que éramos nosotros, y que cada que le decían, ven, era para llevarla a un lugar diferente. Entonces, eso te digo, pasaron los años, cuando mi hermana se convierte en adolescente, fue la boda de una de mis tías, hermana de mi mamá, y nosotros ya viviendo en Toluca, nosotros vivimos con mi papá, aquí en Toluca, y mi mamá se quedó en la Ciudad de México. Cuando nos invitan a la boda, pues fuimos vestidos, peinado, ya sabes todo, ¿no? Llegamos, y llegando al lugar de donde era la boda, se encuentran mi mamá y mi hermana de frente, y se quedan así viendo como que, ¿qué pasó, no? Mi tío, de hecho hermano de mi mamá, les dice, caray, Pili y Mili. Iban con el mismo corte de vestido, el mismo color, el peinado igual, y mi hermana hoy día te puedo decir que tiene hasta los lunares que mi mamá tiene. O sea, es como si hubiese sido gemela de mi mamá. Obviamente, ¿qué nos cambiaba? Pues nada más la edad, ¿no? Que déjame decirte que mi mamá siempre se ha visto muy joven, o sea, siempre me han dicho que es mi hermana, porque mi mamá se ve muy joven. Entonces, pero eran idénticas. Y entonces vuelven a mí esas palabras. Cuando tu hija crezca, va a ser tu copia.
y que en ese momento estorbaba para alguien, ¿no? Entonces, son de las cosas, te digo, todo así como con tiempo, como ha ido sucediendo, ¿no? Pasa el tiempo, pasando ahora sí que a otra historia. Sí, adelante. En esa época que te digo de niños, siempre nos preguntaba a mi papá, era mucho de, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, airomosa. Y aquí como dato curioso, mi hermana, Jerry, le decía, ¿y tú, mi amor? Y mi hermana, amorosa. Porque no sabía pronunciar y ella decía, amorosa. Entonces, eso era como que lo que a mi papá le daba mucha risa y todo. Pero ahora sí que, sin embargo, siempre me decían a mí, ¿tú qué quieres ser? Y yo, airomosa. Y airomosa. Cuando estuve en cuarto de primaria, tenía una compañera que su papá era piloto. Trabajaba en el aeropuerto. Y un día nos invitó a una fiesta para el Día del Niño que hicieron ahí en el aeropuerto en la Ciudad de México. Las hacían enormes, eran hermosas de verdad esas fiestas. Entonces fuimos y mi mamá le platicó. Yo me hice muy, muy amiga de su hija. Y mi mamá les platicó que yo tenía esa ilusión de que quería ser airomosa y quería ser airomosa. Yo iba a la escuela pública, asistía a mi escuela pública, pero tomaba clases de inglés por la tarde. Entonces, siempre le decía que no lo deje y yo la voy a ayudar a entrar. O sea, que no deje el inglés, que aparte si puedes otro idioma, mientras más preparados, ya sabes, ¿no? Pasó el tiempo, te digo, se vino lo de divorcio de mis papás, el cambio de rutina, que sí también el cambio de dirección, todo eso. Perdimos el contacto porque ellos, pues sí, ellos se quedaron ahí en su casa, nosotros nos pasamos a otra parte de la misma Ciudad de México, pero más retirados. Perdimos contacto y todo. Sin embargo, fue cuando entré ya a la secundaria, primer año de secundaria, y que un día tuve un sueño. Ese sueño, yo desperté así como de, casi cuando te preguntas, lo soñé, lo viví, ¿qué pasó? ¿No? En ese sueño, a mí se me reveló lo que hoy día sé que fue parte de mi vida pasada. ¿Y cómo fue? Yo estaba en ese lugar, que era la casa de mi abuela, pero un poco la orientación diferente, era un poco más estilo colonial, no como era la casa en ese momento, sino más un estilo colonial, pero era ese lugar. Y yo tenía una discusión con la que era mi abuelita y una tía, que eran en ese momento, en mi sueño, eran parte de mi familia, pero creo que mi abuelita era mi mamá. O sea, ese era su papel en ese momento. Y entonces mi tía pues era mi hermana. Y que entraba otro, y que el chiste es de que yo les decía, es que entiendan, yo tengo que ir porque yo sí quiero, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo necesito hacer. Algo hablábamos de la televisión o algo así, pero, ¿sabes? O sea, aún el sueño muy pegado a la época, casi como cuando yo creo salió la televisión, como tipo blanco y negro, todo esto. Y bueno, al final en ese problema yo les decía, yo ya me voy a trabajar, pero despídanse, porque es la última vez que nos vamos a ver. Porque yo ya no voy a regresar. Y me decían, ¿por qué? Y entonces yo ya me veía con un uniforme de sobrecargo y les decía, porque el avión va a detonar y pues yo ya no voy a regresar. Y me decían, no, estás mal, regresa, que no sé qué, o sea, sueño, ya sabes que todo puede suceder, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas, yo lo soñé así, tal cual. Te puedo decir cómo terminé ese periodo, ¿no? De vida.
Desperté y sí sobresaltada y así como de ¿qué pasó? ¿Qué fue esto, no? Pasó el tiempo y entonces dicen que todas las cosas a veces llegan a tus manos porque así debe de ser, porque están destinadas a que te enteres de algo. Es cuando en ese momento yo me doy cuenta de que lo que yo había visto había sido efectivamente como que mi otra vida. ¿Y por qué lo puedo decir así como que con esa seguridad? Porque hasta hoy día, si yo quiero saber algo, por llamarlo de alguna manera, o me quieren decir algo, todo a mí se me presenta en los sueños. Todo. Ok. O sea, imagínense el grado de que me ha llegado así esos sueños de si alguien va a partir, de si el tipo casi como que tu pareja te está engañando con la mujer rubia de cabello corto. Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas. Y entonces cuando enfrento a la persona o algo, oye, está pasando esto y porque es así, 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 suele hacerlo. Al igual como de, ya sabes, ¿no? La interpretación de los sueños, de que si yo sueño, no sé, embarazo, esto nos lleva a algo de una defunción, ¿no? Sí. Si yo sueño, líquido rojo, para mí, soñar líquido rojo o soñar, Matrimonio. no, ¿qué crees? Suciedad como tal. Ah, ya. Me despierto feliz. ¿Feliz por qué? Porque voy a recibir o a encontrarme dinero. ¿Sabes? O sea, entonces yo así como de, sí, por favor. Entonces, todo esto. Y lo que te decía que llegó a mis manos fue efectivamente un libro y una persona donde dice que efectivamente hemos vivido muchas vidas Sí. antes y que normalmente cuando tú decides regresar a este mundo así o volver a la vida es dentro de tu mismo círculo familiar, aunque con diferente papel. Eso me llevó a pensar de que efectivamente por eso mi abuelita no era mi abuelita, sino era mi mamá. Mis hermanos eran mis tíos y como toda esa situación. ¿Cuándo se acaba este sueño de ser aeromoza? Porque yo iba así bien enfocada. Y era algo que yo tenía, mucho. Hasta que tontamente les hablo como de los 12, 13 años. Una tía se acercó y me dijo, así como de, ¿tú qué vas a estudiar, hija? Y yo le dije, yo quiero ser aeromoza. Y dijo una palabra tan despectiva, pero que me caló tanto y que mi mentalidad infantil dejó de ser el sueño. Sí. Hoy día lo puedo decir, qué tonta, porque no debió de haber sido, ¿sabes? Porque como que yo iba enfocada en ello. Pero fue así como de, ¿quieres ser? Ni siquiera lo dijo así como ayudante, ¿no? Sino, de verdad, utilicen esa palabra despectiva refiriéndose a un menino. Quiero ser del avión. Sí. ¿Sí? Entonces, híjole, como que... Y todavía me dice, mejor estudia como tu prima que quiere ser esto y bla, 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 ¿no? Para esa edad Sí, te caló. me caló muchísimo. Y entonces dije, ok, no. Y qué absurdo, ¿verdad? Pero que nos dejemos romper nuestros sueños en ese momento. Pero bueno, sucedió. Entonces, a partir de ahí ya como que cambié y ya empezamos la moda, ¿no? De tú puedes ser lo que quieras ser, pero mal enfocado, porque yo decía que quería ser doctora, que quería hacer esto, que quería hacer lo otro, y a final de cuentas, pues me enfoco un poquito más en lo que fue la educación. Claro. Pero, bueno, regresando a lo, como dicen, a lo paranormal, te estoy hablando de un lapso de que ya estaba yo primero de secundaria. En segundo de secundaria yo me vengo a Toluca a vivir acá porque trasladan a mi papá acá para acá y pues nos vamos, pues sí nos vamos, mi hermana y yo. En ese entonces yo entro a estudiar aquí en la secundaria 12, la Colonia Independencia. La verdad es de que sí fue un momento muy difícil hablando socialmente,
porque yo fui bien recibida mientras les dije, hola, soy la nueva. Y mientras me preguntaban, me acuerdo mucho que llegué justo a la clase de inglés porque entré un poquito atemporal. Y sí me quedé así con algo que dijo, como que no lo comprendí en el momento. La maestra de forma así como pues, ¿qué no llevabas inglés? O sea, cosas así. Y le dije, no, yo llevaba francés, porque yo en la secundaria que iba, llevaba francés. Entonces ya sabes que eres el como, ¡ay, todos, no, qué padre! Y todos, ¿y de dónde vienes? ¿Y cómo se dice? Y ya sabes, ¿no? La novedad. Sin embargo, no, cuando ubicaron la escuela donde, bueno, la dirección que yo les estaba dando, que esto era en el llamado entonces Distrito Federal, ¡ay! Se acabó. Se acabó mis 5 minutos de fama, porque todo el mundo así como de, ya sabes, ¿no? Repeliendo un poco y con el término chilango. Oh, ya. Entonces llegué yo en un momento, digamos, como un poquito de feo dentro de lo que fue aquí el recibimiento en Toluca como tal, porque las paredes decían, ¿no? Termina con un chilango y harás patria y cosas así. Sí, la campaña. Me pasaron muchísimas cosas, aunque fíjate que tengo una muy buena amiga, Isabel, que siempre me dice, Eri, es que yo te veía como líder y yo te seguía y todo, ¿no? Y yo así, ay, hija, pues ¿en qué líder estaba? Porque de verdad que yo me sentía muy mal. Pero en ese inter de segundo de secundaria se hace una kermés y nos dicen, ¿sabes qué? A ustedes les toca, pues, ¿qué puesto van a poner? O sea, ¿qué van a hacer? Como segundo año, ¿qué van a hacer? Y unos dijeron, no, pues nosotros vamos a vender pambazos, ¿no? Y no, ¿qué otros así? Entonces se me ocurre decir, nosotros vamos a poner el puesto de la gitana y vamos a leer las cartas, ¿no? Ese día fue así como de, sí, pásenle, ¿no? Pusimos nosotros, me acuerdo, y decoramos todo el salón, hay un espacio que era el de la gitana y me llevé hasta una pecera así de las redonditas de cristal y era así como de, sí, vamos a leer las cartas. Y traíamos una carta de la baraja española. Entonces yo me caractericé de gitana y me senté y me puse a leerle, según yo, las cartas, ¿no? En verdad que yo, como repito, nunca lo he estudiado. Sin embargo, cada que yo tiraba una carta, a mí algo me significaba o algo me parecía como que me estaba diciendo algo. Y yo le decía, pues es que tú, tu novio, tu familia, o sea, lo que yo le decía ahí, ¿no? Si bien en ese momento pues era un juego, porque eso era nomás un juego. De hecho, hasta les decíamos, déjanos tu propina aquí, en la pecera, ¿no? Y sí llenamos nuestra pecerita y no, pues nosotras bien felices, ¿verdad? Se termina ese evento y a los 3 días llega una chica. Les estoy diciendo que yo no era popular en la escuela, excepto porque me habían quemado mi cabello, me habían hecho unos, según yo, una base, cuando yo tenía el cabello quebrado, pero ahí voy, y que me hicieron una base, y la señora, súper amable, y cuando se enteró que yo era, chilanca, dicen, que me dejé líquido, hasta que yo le dije, oiga, no me lo va a quitar, y había pasado un buen, no, mi cabello quedó horrible, pero bueno, de ahí fuera yo no era realmente popular en la escuela. Y a los 3 días llega una chica y me dice, profesor, disculpe, ¿le permite salir a Erika? Y yo así como de, ok, ¿no? Y yo, sí, dime, oye, un favor, dime. Y me dice, ¿puedes leerme las cartas? Y yo, o sea, no sabía qué decir. Sí, oye, espérame, ¿fue un chiste? No, sí. O sea, realmente no lo sabía. Pero eso que pasó con esa chica, pasó con muchas más. Me iban y me buscaban. Wow. Y me decían que porque todo lo que yo les había dicho, les había salido cierto. Y pasó entonces de haber sido un juego a caray, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿cómo logré hacerlo? ¿O por qué? Porque en verdad, o sea, no estoy diciendo es que yo me concentré y no, de verdad que yo les daba como una interpretación a las cartas y como que algo me decían y yo decía, esto significa la familia, esto significa tu pareja, esto significa, o sea, claro, pero que bien pude haber dicho, te van a agarrar a garrotazos aquí, o sea, cualquier cosa, ¿sabes? Porque era un juego y sin embargo no sucedió. Entonces fue, ahora sí que mi primera lectura de cartas, sí. No lo hago, hoy día no lo hago, pero sucedió en ese momento.
Y entonces ya estamos hablando de un lapso de tiempo de un segundo de secundaria, que es un 13 años, 13 años, entonces. Oye, Eri, me resuena mucho lo que acabas de decir. Hace unos meses compré unas cartas de tarot. Yo nunca había sabido nada de ellas. En alguna ocasión me las leyeron y se cumplió lo que me dijeron, pero realmente no le puse tanta atención. En esa ocasión resulta que me decían que yo me iba a meter con una mujer casada y que el esposo me iba a golpear. Pero yo era bastante, ¿cómo se dice? ¿Escéptico? Además de escéptico, era muy, pues, ¿cómo te diré? Sin malicia. No, yo no buscaba nada, ni siquiera era una amiga y me buscaba. De hecho, ella misma, la que me leyó las cartas, me buscaba bastante. Íbamos con un amigo, de hecho me la presentó un amigo, y en una ocasión llega el esposo celoso, pero no vivía con él, entonces nunca nos conocía que éramos los amigos. Y me empiezan a patear el carro, él y otro amigo ya borrachos. Y se cumplió, jamás la volví a ver. Sí, existe. Jamás, no, yo que voy a andar metido en problemas, jamás. Bueno, esa fue la única ocasión. Y te comento, hace unos cuantos meses compré estas cartas y empecé a leer, descargué algunos libros y empecé a comentarme. Y pues vi los arcanos mayores, vi los arcanos menores, lo que significaba más o menos que realmente sí está difícil aprenderse todo, ¿eh? Es una ciencia pequeñita y eso es mucho, ¿cómo te diré? Contenido. Y para aprendérselas, pues sí necesitas pues tiempo. No le he dedicado, pero sí está raro, porque las veces que lo he aplicado, se lo he aplicado a un amigo, a mi esposa, y pasa que siento yo que yo me conecto. Mi intuición es algo intuitivo que yo simplemente hago. Cuando la saco, sí tiene mucha lógica de lo que está pasando en cierto momento, y las preguntas que uno hace las responde como si le estuvieras preguntando a alguien más. Yo agarro el libro que imprimí y digo, a ver, esto significa esto, al revés, esto significa esto, y empiezo a ligar la historia. Y me resulta algo interesante, fíjate que sí, no la pienso practicar profesionalmente. A lo mejor en algún capítulo voy a invitarte a ti o a alguien más y hacemos una lectura y veamos qué pasa, pero por lo mientras se queda en esa anécdota que sí hay algo que yo puedo conectar con las cartas y que resulta pues factible, ¿no? Sí, es lo que te digo, parece que te están diciendo las cosas, ¿no? Fue una experiencia muy loca, ¿no? Pero esto me lleva ahora sí que al segundo paso, que ya no fueron las cartas, fue la tabla de la Ouija. Entonces ya estamos entrando en otro terreno un poquito más pesado. Es correcto. ¿Por qué? Porque para esto ya te estoy hablando de que pasó mi tercer año de secundaria. Yo definitivamente me regresé a la Ciudad de México a terminarla, porque yo ya aquí no veía, ¿no? Bajaron muchísimo mis calificaciones, fue terrible. Me voy a tercero, pero terminando regreso. Y no me aceptan en la preparatoria, aquí. Y por lo mismo, de verdad. O sea, era así como un no. Parece raro, pero así sucedió. Entonces, mi papá me dijo, no te vas a quedar sin hacer nada. Hay que buscar qué vas a estudiar. Pasé como que, dicen, un año sabático. Ahí en la casa, cuidándome a mi hermana, que pues había nacido otra de mis hermanas. Y pues yo como ama de casa, ama de hogar a los 15 años, ¿no? Después entré a estudiar una carrera en turismo. Esta fue técnica, por lo mismo del choque que tuve con la preparatoria. Pero ya en la carrera, pues empiezo a relacionarme más y ya fue diferente totalmente. Me gustó mucho porque también ya estábamos en otra época, otro ambiente.
Y turismo, tú sabes, viajar, salir, hacer diferentes cosas que te llevan a ampliar un poquito más, ¿no? Bueno, un día estábamos, si no me equivoco, en tercer, cuarto semestre aprox, cuando un compañero, me acuerdo mucho, Miguel, lleva la tabla y dice, vamos a jugar, ¿no? Y yo veía que se subían, la escuela era un edificio propiamente, y en el tercer piso, segundo piso, una casa normal, segundo piso, se metían, ¿no? Y entonces ahí voy de haber dicho un día, ¿no? Así como de a ver qué pasa aquí. Y entonces veo que sacan la tabla y entre Miguel y una compañera, Sara, manejaban el triángulo. Y yo los veía que estaban así, ok, veían todo. Y a mí me llamaba la atención, no participaba, solo veía. Cuando empiezo a ver que hasta preguntas, finalmente adolescentes que éramos todos, ¿no? Y todos así como de, ¿me va a ir bien en el examen? Y ¿y voy a pasar esto? ¿O sí vamos a ir al viaje? O sea, cosas así, ¿no? Que yo así de, ay, niños, ¿no? Y como los otros ahí de, sí, no, sí, o sea, hasta ahí quedó todo. Entonces se me ocurre, pero yo estaba de pie viendo lo que ellos hacían. No había muebles en ese salón y jugaban sentados en el piso sobre la alfombra. Y entonces se me ocurre así como decirle, oye, ¿cuántos decesos hubo durante el Holocausto? O sea, si bien me pudieron haber dicho 2, y a lo mejor yo hubiera dicho, pues sí, porque pues, son datos que ni yo tenía, ¿verdad? Claro. Sin embargo, no, me ignoraron, ¿no? Hice otra pregunta, me ignoró. En eso otra compañera le dice, oye, ¿cuándo voy a partir de aquí, ¿no? De esta vida. Y le contesta, joven. Y la otra se quedó así como espantada. De esto te estoy hablando de que, si no mal recuerdo, Miguel era el único varón y todas las demás mujeres, todas las que estábamos, y éramos aproximadamente unas 10 más o menos. O sea, entonces juntábamos ahí en bola. Entonces, de repente empezaron a contestar cosas que yo sentía que era ya más como tipo de eso de vacile, ¿no? De estar echando relajo. Y yo nada más veía. Y comenzó un poquito como a decirle, como te digo, le preguntó a esta compañera y le dice joven, ¿no? Y causar el miedo, ¿no? Y yo así de, oye, y entonces le lanzo otra pregunta, pero igual, ¿no? Yo así mis conocimientos muy profundos que repito, si me hubieran dicho cualquier cosa, a lo mejor yo hubiera dicho, pues sí. Pero no me contesta. Y me empezó a burlar. Y se me ocurre, o sea, se me hizo muy fácil decirle, ay, sí, ya dejen de mover su cochinada, ¿no? Y volteó y me dijo así como de, no le digas así, ¿no? Nosotros no la estamos moviendo. Y yo, ay, por favor, si no me quiere contestar. Y en ese inter, te digo, o sea, preguntaban las demás, pero cosas así muy obvias o muy absurdas, no lo sé cómo llamarlo. Y yo vuelvo con otra pregunta, no me contesta y entonces le digo, ay, mugre, utilizando otra palabra, tabla. Y y voy y me le dice, ¿no quieres jugar con ella? Le dice, Miguel, ¿no quieres jugar con ella? Y le pone, no. Y le dije, ¿por qué? Porque ya vi que están ustedes nada más jugando y están haciendo, o sea, yo muy, muy retadora, ¿sabes? Me acerco, o sea, te digo, yo estaba parada, me acerco, me hinco al lado de la tabla. El decir, me hinco obviamente sobre las rodillas, pero mi espalda recta, nunca descansando sobre mis piernas, mi espalda recta. Sigo insultándola o sí, o sea, diciéndole, es pura chafa, es esto, es lo otro. Y en eso empieza a sentirse así como un rayón, así, ¿no? Y yo dije, ok, los efectos especiales, ¿no? Pero sucede que en ese inter, siento como si me hubieran empujado, pero fue un golpe muy fuerte aquí, a la altura de mi pecho, y me tiran hacia atrás, sin estirar las piernas. Te repito, yo estaba hincada, así tal cual, hincadita, caí, pum, como tabla.
Y entonces comienzan a azotarme literalmente en el piso. Mi cabeza golpea al piso. Escuché, porque yo no, ay, me fui, me dio, no sé, algo, no. O sea, yo seguía viendo y mi amigo le dice, ¿eres tú? Y contesta la tabla, sí. Dice, déjala. Y le dice, no. Y le dice, déjala. No, ¿por qué? Y faltas de respeto, ¿no? O sea, todo fue todo con palabras altisonantes, todo. No, por esto, entonces le dice, ¿quién eres? Y le da un nombre. Hoy día te puedo decir que no lo recuerdo, cuando yo lo tenía bien presente, pero no lo recuerdo. Okay. Pero le dice, ¿qué lugar ocupas después de Satán? Le dijo. Y le pone el segundo o tercero, cualquiera de esos dos. Te digo, son momentos, o sea, es lo que pasó, lo que dijo, pero ya no los tengo tan presentes. Sin embargo, lo que sí tengo muy presente es de que mi cuerpo azotándose en eso, ahí en la alfombra, ¿no? Los gritos de todas mis compañeras, cómo se arrinconaron, unas sí salieron, otras se arrinconaron ahí en el cuarto. El que después dijo, suéltala, y le volvió a decir que no. Y le dice, quiero tener intimidad con ella, pero así en otras palabras. Y entonces mi compañero empezó a desesperarse. Ya solamente él manejaba el triángulo, ya mi compañera Sara ya se había levantado y le dice, suéltala o comienzo a rezar. Seguía eso, te lo estoy platicando que sea lento, pero fue rápido, entre comillas, porque no cesaban los azotes. Y yo mis piernas así dobladas. Y entonces le dice, suéltalo o comienzo a rezar. Le dice que no. Y comienza mi compañero, ¿no? Con el Padre Nuestro. Cuando hace eso, la tabla empezó a rechinar así, muy, muy fuerte. Y de repente sentí como si te pusieran una aspiradora y te hiciera algo que salió así de mi pecho. Respiré y me quedé así. Y me senté rápido. O sea, como si me hubieran quitado algo y ya me senté. Todos, nadie dijo nada y nos bajamos. Todos nos fuimos a clase porque teníamos una clase. Cuando nos vio entrar la profesora se quedó así como de, ¿ustedes qué traen, no? Porque iban unas llorando y todo. Yo iba tranquila dentro de lo que cabe, pero pues sí sorprendida de lo que había pasado. Ya estábamos en clase y todo. Terminó la clase y todas, ay, te pasas, ¿cómo es posible que nos quieras espantar? ¿Por qué haces eso? Y fue cuando les dije, a ver, espérenme. Está bien que me guste el teatro y el show, le dije, pero no para hacerme daño. Y vean mi cabeza y tenía aquí pues el que llamamos chipote, ¿no? O sea, sí tenía muy lastimada mi cabeza. Salimos ese día, yo ya traía mi primer vehículo y yo llevaba a unos compañeros y los iba dejando, unos en la terminal, otros en a mi última compañera, Lorena, me acuerdo, la dejaba yo en saliendo de Tablajeros, es sobre ahí por Toyocan y saliendo a Tablajeros, lo que es la incorporación hacia el paso a desnivel para salir a Alfredo del Mazo. Yo la dejaba ahí afuera, ahí en la esquina, a mi compañera. Entonces, pues sí, vete con cuidado, Eri, sí, Gloria, nos vemos mañana y la despedida, Espejé ese día porque pues siempre he sido así como muy de revisar, ¿no? No de lanzarme a lo tonto. Espejé por mi retrovisor lateral, por el central, y todavía, ¿por qué lo hice? No lo sé, pero todavía, para no hubiera duda, saco mi cabecita así como por la ventana y me asomo. Y no venía ni un vehículo. Me incorporo y en el momento que yo entro para ahora sí que, valga la redundancia, entrar al paso a desnivel, escucho un claxon así fuerte, así muy fuerte. Y volteo por el retrovisor central y atrás de mí traía un tráiler negro. Imposible de que no lo viera. Les estoy hablando de que eran las 5 de la tarde. No, antes, era un poquito antes. Haber sido como, yo creo, entre las 3:30, 4 de la tarde. O sea, luz perfecta. Les repito, 3 puntos de seguridad. Ambos retrovisores y todavía con mi cabeza no estaba. Y lo escucho detrás de mí. Lo que hice nada más fue acelerar
y abrirme, pero para entrar, ¿no? Al paso de que pues no me llevara. Cuando acelero y hago ese movimiento, yo esperaba que me rebasara, obviamente, por el carril central que él iba. Y volteo y ya no había nada. O sea, nada. Wow. Eso fue como que lo primero que pasó, que sí me desubicó un poco. De película. Para irme a la casa, pues tengo que tomar carretera. Entonces, tomé ese pedacito de carretera, llegué a la casa, metí mi carro a la cochera. Y después en la tarde le platico a mi hermana, Jedi, me vuelve a aparecer. Oye, fíjate que, ¿qué crees que hice? Jugué a la ouija y pasó esto y esto y esto. Me pusieron la regañada de mi vida. Porque me dice, ¿cómo es posible que hagas eso si ni siquiera sabes, no sabes de qué se trata, cómo controlar ese tipo de cosas? Y ahora, vete a misa, vete a ver qué haces, o que algo, no sé, o sea, mi hermana toda, que a ver qué haces, ¿no? Te podría decir que en ese momento ya no pasó nada. Sin embargo, como que ese fue un espacio para que se acrecentaran los sonidos que yo captaba en la casa, que hasta la fecha siguen sucediendo, sonidos de los cuales después investigué y dicen, es natural que cruja la casa por todo eso, y dije, bueno, ok, ¿y es natural que arrastren cadenas arriba de mi cuarto? O sea, cadenas muy pesadas, pasos, no cruje, pasos, literalmente, como si alguien estuviera caminando, pero en la parte alta, y sobre todo en mi recámara, o sea, arriba de la que era mi recámara en ese momento. Nosotras así dormíamos en la parte, es la segunda planta, era donde estaban nuestras habitaciones, y la mía casi era la del fondo. Entonces, ahí se escuchaba cómo caminaban. Fueron muchas cosas. Primero me llegó a decir, es mi mente, es mi imaginación, tranquila, no pasa nada. Después fue mucho el miedo, y hoy día te puedo decir, se siguen escuchando, pero ya es más ay, sí, ya sé. O sea, ya lo normal, lo que decimos, lo normalizamos. Aquí, ¿qué sucede de extraño? Pasaron los años, dejé de ver a mis compañeros de ese momento. Después te enteras de otras aventuras que les pasaron también así un poquito feas, así como que, ok. Pero la que más me sorprende es de que la compañera que le preguntó que cuándo iba a terminar su paso por aquí, así fue efectivamente. No me digas. Muy, muy joven, porque pues no tenía mucho que habíamos salido, y yo me encuentro a su hermana, años después me la encuentro, y le pregunto, oye, tu hermana, ¿cómo está? Y nada más se me quedó y me dice, ¿no supiste? Y yo no, dice, no, ya no está con nosotros. Entonces, digo, ok, y le dijeron, joven, y por joven te estoy hablando que fue cuando tenía 21 años aproximadamente. Casi recién que habíamos salido y habían pasado unos añitos. Y, o sea, así como que dices, ay Dios, o sea, no sé, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado hasta apenas, no tiene mucho, sí, que escucho como dicen, es que nos ponemos a hacer cosas del cual desconocemos realmente su significado, lo que estás haciendo, y eso del famoso abres portales que no cierras. El juego concluye cuando cierras el portal. Es correcto. Al no saber esto, yo creo que sí lo hicimos. Hoy te puedo decir, no estaba en mi cabeza porque realmente pasó, realmente me lastimó. Y realmente en ese momento hicimos algo que como chamacos, como lo que tú quieras, o sea, tonterías que uno se pone porque es un juego, ¿no? Claro. Entonces no. Y que siguen pasando cosas a fin de cuentas. Sí, no cabe duda que el tema de la ouija es uno de los temas paranormales más tabú paranormales que puedan existir. Yo respeto mucho esa tabla, aunque nunca he querido jugarla, pues tampoco por interés, ¿no? Si no me interesaba ver mi futuro en las cartas, pues tampoco preguntarle a los muertos cuál es mi futuro. Creo en la sincronía, creo que estamos aquí siempre por algo y por algo nos suceden las cosas. Y cuando comprendes un poco más que tú estás aquí por motivos propios de venir aquí al mundo a hacer
ciertas cosas creo que no es necesario, ¿no? Estar investigando, indagando en esos temas o jugar con estas cosas. ¿Lo considero peligroso? No sé. Yo creo y tengo la teoría que estamos rodeados siempre por el otro mundo, antes del cielo. Por así llamarlo el purgatorio. En una dimensión que está paralela a nosotros, pero no es física, es espiritual. Y ahí están los que no han pasado del otro lado. Y yo siento que allá hay conexión entre todos. Y todos se dicen todo. Y atemporal, no tiene tiempo. Entonces pueden ir tanto al pasado como al futuro. Y al mismo tiempo tener el conocimiento de traerlo en el momento en el que tú les estás llamando. Lo que se dice de la ouija de que abre portales, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final es un tema de hacer un rito. Y los ritos sabemos que tienen la fuerza para poder hacer cosas. Desde magias a portales. Creo que el hacer magia también significa abrir alguna puerta. No necesariamente tiene que ser a algo malo. También se pueden invocar entidades de luz que te puedan ayudar. Aunque ahí también hay un tema un poco raro que después me gustaría que platicáramos. Claro. Pero sí, hay que tener cuidado. O sea, si no sabemos cómo hacer un rito y poderlo, pues de cierta manera controlar, pues no deberíamos de hacerlo, porque podría significar no nada más que escuches tú en tu casa cadenas. Puede significar que una entidad se te pegue como larva y te pueda seguir el resto de tu vida y ocasionar, te está extrayendo ahí energía, espíritu, que te suceda, que por ejemplo, que te sucedan la mala suerte. Hay gente que trae tan mala suerte que a lo mejor se podría decir que la entidad le gusta verlo sufrir y por eso lo atrae a él toda esa mala suerte. Hay muchas historias que podrían contar sobre eso. Claro, fíjate, yo soy mucho de eso de que la aura, ¿no? Que se te ensucia tu aura con otras energías. Siempre les he dicho, o sea, sí creo definitivamente en el bien, obviamente, pero también está su dualidad, ¿no? Tenemos el otro lado y como tal existe. No creo así como la que llamamos comúnmente brujería, pero sí creo en el movimiento de energías. Entonces, cuando una persona se te acerca y de eso que dices, ¿no? O sea, como que algo siento, de esos no me late. Y a veces por no hacer caso a ese no me late, he terminado de repente con cada amistad que, Dios mío, no, quítamelo. Y sí estoy muy en eso de que de repente nos sentimos, o yo así, o mis hermanas, así como de, es que fíjate que me siento como pesada, como algo, ¿no? Y entonces ya sabes, ¿no? Que recurres al tradicional huevito de gallina que te quita esas energías. Y también, pues mucho el báñate, porque el agua finalmente te va a hacer fluir y todo, ¿no? O sea, hacer una limpieza. Esto está muy, muy pegado al hecho de cuando sueño, que me baño. Yo lo relaciono mucho con eso, limpieza espiritual. Sí. O sea, te estás limpiando, te estás quitando esas malas energías. Pero a fin de cuentas sí fue un error, porque yo le puedo decir error quizá. Experiencia, claro, muchísima. Pero sí lo considero un error. Haberme puesto a retar a un juego, por mucho que yo dijera, es juego, esto lo están moviendo y todo. ¿Por qué buscar eso, sabes? O sea, porque sí llegamos a un momento en el que sí me estuvo contestando. Antes de, sí me estuvo contestando. Y a fin de cuentas, después te das cuenta de eso, ¿no? Cómo si puedes atraer cosas a ti que no se necesitan y que no deben de ser. Y que sin embargo hoy día te puedo decir que sigo viendo cosas. Obviamente no estoy pegada a ello de que traigo cargando como el comercial de... No, la película, ¿no? De cañitas, ¿no? Que
que hasta se encorva y así, y ni sé qué traes, y es que lo traigo cargando, ¿no? O sea, te aseguro que a mí me dio más miedo. Sí. No, o sea, no, pero sí creo mucho en eso, de que tu aura se ensucia, se contamina, y entonces hay también que limpiar para poder estar en estabilidad. ¿No? Claro, ¿sabes? claro. Entonces, esa fue mi historia de la Ouija, fíjate. Ya para terminar el tema de espiritualidad, fíjate que hay que tener coherencia con nosotros mismos. El que nosotros nos queramos purificar con elementos o ritualísticos, místicos, no significa que tengamos nosotros la libertad de hacer y deshacer en nuestras acciones de vida. Necesitamos también cuidar nosotros cómo generamos nuestros sentimientos. Generamos enojo, generamos ira, generamos miedo. Hay sentimientos que nosotros mismos deberíamos de equilibrar y deberíamos de estabilizar para que nosotros mismos no produzcamos, por ejemplo, en otros el mal. No sé si tú has tenido la oportunidad de leer el libro de Don Miguel Ruiz de Los Cuatro Acuerdos. Sí. Un libro muy famoso y que de primera mano a mí me encantó. Ya venía años atrás, antes de este libro, leyendo un poco de metafísica, el clásico de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, y el librito rojo y el librito azul. Padrísimo, ¿no? Te dejan mucho. Pero cuando escucho las palabras del autor que dicen: cuida tus palabras, que tus palabras son como magia para los demás. Y ya ves que darme el ejemplo de la mamá que maltrata a la niña y que la niña misma va creciendo como lo que te pasó. Cuando te dijeron, ¿sabes qué? Es que te menospreciaron con lo que querías hacer, hermosa. Sí. Entonces lo mismo pasó. La niña creyó que cantaba feo y así nunca quiso volver a cantar. Entonces tiene congruencia en que nosotros tengamos que también efectuar un equilibrio en nuestro interior para que nuestro aura pues pueda estar sana, ¿no? Y que no nos pegue. Sí, claro, porque si no seríamos la clásica de que estoy criticando, estoy haciendo, estoy diciendo, pero por el otro lado, como dice el mojigata, ¿no? Que estás ahí tanto santo y estás duro, ¿no? Contra los demás. Claro, o sea, creo que si todo, aparte somos acción, somos como tal, y lo dices bien. O sea, las palabras pueden llegar a un grado de lastimarte, de moverte y de generar cosas que dices, ¿no? Ay, me hizo brujería, ¿no? Y no, o sea, realmente no. Realmente lo que son energías negativas las que te están pasando. En algún momento yo me he dedicado, no dedicado, sino mi hermana se quejaba mucho, es que me duele la cabeza. Aquí cuando ambas nos duele la cabeza es, no te acerques porque me duele la cabeza. Pero cuando yo veo que ya su dolor es mucho, yo me siento y le digo, ven. Y le empiezo a tocar su cabeza. Entonces empiezo a generar, no sé, no te digo, ay, es que me pongo a rezar y hacer, no es ningún rito. Solamente toco su cabeza y comienzo como a sentir esa energía, ¿sabes? Y he llegado a sentir como si caminara por mi brazo. Regularmente lo hago con la mano izquierda. Sí, la cabecita. Entonces empiezo así y llegan los minutos y me dice mi hermana, ay, gracias. O sea, ya hasta sabe, porque cuando es mucho me dice, quítamelo. O sea, de plano sí, quítamelo, por favor. Porque le dan tipo como migrañas. Sí. Entonces empiezo y se lo quito. ¿Cuál es aquí el problema, por llamarlo así? Es de que yo me lo quedo. Entonces, ella se le quita, a mí me queda. Conozco a una persona que un día platicando y todo me dice, a ver si no equivoco las palabras, pero me dijo algo así como de que es que eres transmutador, pero no eres, no recuerdo qué crees el nombre. El chiste es, puedes quitar el daño, pero no has aprendido cómo sacarlo de ti y tú te lo quedas. Ok. Entonces,
eso sí me pasa y hasta la fecha es común, con sobre todo te digo, con mi familia. Obviamente no voy por el mundo tocando cabezas, ¿verdad? Sí, pero imagínate, te duele, ve. Pero sí, mucho ese apego, ¿no? De con mi hermana, hasta mi mamá también ha llegado, pero más con mi hermana. Quizá también el hecho de que estamos muy unidas desde niña, siempre fui así como, le digo yo que era como mi hijita. Sí. Y de hecho, si yo me vine a Toluca fue por ella, porque ella sí se vino con mi papá y yo dije, no la puedo dejar sola, entonces me vine para acá y siempre han dado como que más pegadas, ¿no? Tengo más hermanos, pero con ella, que es ahora sí que la que sigue, yo soy la mayor, luego sí ella, somos como que las más unidas, ¿no? Y como las que, ya sabes, comentan más y todo. Entonces con ella es así de, ven, te lo quito. Y con mi otra hermana, por parte de mi mamá, la más chica, es muy de ella es así como de que se te queda viendo y de repente te dice, no, así como de, no, es que esto va a ir bien, así, y mueve cosas, no sé, ¿sabes? Pero que nos fluye, por ejemplo, un negocio o algo, cosas así. Pero también si ella se pone como contra alguien, así es lo que decimos, las palabras, si a ella le hacen algo es muy efusiva, ¿no? En sus acciones. Y así como de cuidarte de esta, porque esta está pero tremenda. Ese tipo de cosas viene de un espíritu antiguo y más poderoso. Ese tipo de personas, y no que sea vengativa o que tampoco con la palabra, con mágica pueda hacer las cosas, pero sí te das cuenta de lo que me acabas de decir, las personas con esa intención que tienen, ya sea buena o mala, es poderoso. Es poderoso porque ya traen esa magia ya de nacimiento. Y fíjate, ahorita, así, no sé si todavía tenemos tiempo, tú me dices, porque mira, yo tengo historia. Justamente cuando nace mi sobrina, hija de mi hermana la menor, mi hermana se llama Daniela. Sí. Nace mi sobrina, se vienen un tiempo a la casa. Entonces, en una noche, mi sobrina se puso a llorar, pero muy fuerte, o sea, se ponía así bien intensa, ¿no? Aquí, conforme ellos me cuentan, yo no vi eso como tal, pero estaba mi mamá, estaba mi hermana y en medio la bebé. Entonces dice que la niña despertaba, o sea, estaba chiquitita, despertaba y veía a mi mamá y así como y nada más, o sea, pero la veía así, ¿no? De frente, se podría decir, a mi mamá y tranquila. Pero le decía a mi mamá, es que a lo mejor tiene hambre, por cómo lloraba. La volteaba a mi hermana para darle pecho y cuando la veía a mi hermana, la niña gritaba, o sea, y era un llorar y esa mamá que era pero desesperante cómo se ponía. Entonces mi mamá se paró, la arrulló, regresó, la acostó, se quedaba dormidita, pero sentía a mi hermana y volteaba, la veía y dice, mi niña es de ojos muy grandes, bueno, mi sobrina, ¿no? Es de ojos muy grandes, y que abría los ojos así tremendo y gritaba y que no, o sea, como que hasta le hacía así a su mamá. Y entonces, pues mi hermana se sintió en ese momento, pues, ¿qué está pasando? Se sintió por su, pues sí, por la niña, el rechazo de la niña. Entonces mi mamá dice, no, yo terminé, o sea, parándome, abrazándola, ya no sabía qué hacer. Dice, yo dije, bueno, ¿qué hago? Recordó entonces la historia con la que inicié contándote de la bruja. Uh-huh. Y mi mamá dijo, bueno, ¿qué hago? Ya sé, pues un vasito con agua y cosas así, ¿no? O sea, de que, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer? Pues el vaso con agua, la limpia con el huevo, a lo mejor tiene aire, que cosas así. Se queda dormida la niña, o sea, logran relajarla, mi mamá al lado de ella abrazándola y mi hermana en el otro extremo. Y de repente se oye así muy de película, pero que mi hermana le dijo, mamá, y que le dice, mamá, ¿qué pasó? O sea, en la misma cama ella se podría decir que de frente a la niña en medio, ¿no? Y que le dice, mamá, le dice, ¿qué pasó? Y le dice, está atrás de mí. Y cuando dijo, está atrás de mí, dice que en ese instante la niña abrió los ojos, vio efectivamente sobre el hombro de mi hermana, atrás, y que la niña pegó un grito horrible, así, horrible, y mi mamá lo que hizo fue jalarla
y abrazarla así fuerte y levantarse con la niña, ¿no? Y que prendieron luces y que, o sea, bueno, dejaron la luz prendida, ya no sabían ni qué hacer, o sea, salirse de ahí, o sea, ¿qué hacemos? Entonces ya, pasaron las horas, porque no fueron minutos, pasaron las horas, mi mamá no soltaba a la niña y mi mamá atenta, ¿no? Así, dice, ya no hubo un momento en el que me ganó así como que el sueño, se vuelve a recostar con la niña, mi hermana, o sea, la dejó que durmiera mi hermana, porque también se puso muy estresada, pero mi mamá cargando a la bebé y viendo a mi hermana, ¿no? Así como de descansar, relájate. Todo tranquilo, se acostaron. Mi mamá dice, me venció el sueño, dice, pero sin soltar a la niña, dice, me venció el sueño. Y en ese momento, dice mi hermana que ella sintió como la despertaron y que la despertó una caricia en sus piernas, o sea, en sus pies, que la estuvieron tocando. Entonces mi hermana, para que se ve que ella ha quedado dándole prácticamente la espalda a la bebé y a mi mamá, perdón, y mi hermana abre los ojos cuando la están tocando y solamente ve correr a una persona muy pequeñita y se oyeron los pasitos y salió corriendo de la habitación. Y entonces mi hermana se quedó así, dice, ahí ya no sentí miedo, ¿sabes? Pero cuando le dijo, mamá está atrás de mí, que sentía un algo, dice, como si una persona estaba parada atrás de mí, respirando muy cerca de mi oído y profundo, ¿no? Dice, y aparte me dio mucho miedo. Y mira que te estoy diciendo de verdad que Daniela no es miedosa o no como a lo mejor hubiéramos reaccionado otros. Y sin embargo dice, es que estaba aquí. Y ya después vieron el duende. Y nosotros tenemos como creencia o no sé, ideas de que vive un duende en la casa. De repente se pierden las cosas del lugar donde las guardas. Y hasta mi mamá ha dicho, ¿no? Así como de, si no me traes mis cosas, o sea, el objeto que se le haya perdido, dice, si no aparece, vas a ver, te voy a castigar. Ya no te voy a poner dulces. Aparecen las cosas. Entonces, tenemos eso. Yo no lo he visto, no te voy a decir, sí, yo lo vi, porque es mentira. Pero mi hermana sí, y lo describe, ¿no? Igual eso que sintieron. Al día siguiente de que pasó todo esto, le dice mi mamá a una vecina, dice, oye, Leti, ¿no escuchaste tú estos ruidos porque pasó esto y esto y esto? Ay, señora, le dice, andaba la chillona. Ellos le llaman la chillona a la bruja. Y le dijo, ayer andaba la chillona. Eso te lo estoy diciendo que se lo dijo una vecina, que si nosotros ubicáramos la casa estaríamos en medio, como 3 casas la muchacha que le dijo, y como 3 casas hacia atrás, otra vecina también le dijo lo mismo. Y le dijeron, ¿sabe qué? Ponga una plantita de como de satla, así un magueycito, o un nopal, algo así, pero con espinas. Pónganlo en la azotea de su casa. Ponga en la cabecera de la cama un espejo y un moño, si no me equivoco, un moño rojo. Y entonces dice mi mamá, mira hija, en ese momento si me hubieran dicho, y duérmete con el gato abrazado, yo no hubiera hecho. Dice, porque de verdad que llamó la atención. Y aparte fue un periodo en el que justamente, te digo, había nacido mi sobrina, había nacido un vecinito de al lado, el hijo de la chica que le dijo, señores, que estaba la chillona. O sea, había muchos niños, bebés. Sí, claro. Entonces se relaciona mucho con eso, de que quería llevarse a los bebés. Y que efectivamente que era la chillona, ¿no? O sea, la bruja como tal. Sí. Y en esto entra ahora sí otra historia. Y antes de esto, de que naciera la niña, un día estaba el novio de visita en la casa. Ya me voy, sí, ok, te acompaño a la entrada. En la puerta, justo de ahí de la casa, estábamos platicando. Y él me estaba diciendo, oye, mañana hacemos esto, no sé, todo lo que íbamos a hacer. Giro mi cabeza así porque algo me dicen, voltea. Giro mi cabeza hacia la izquierda y hay como una hacienda que está ahí también, con unos árboles grandes, frondosos. Entonces, cuando yo volteo, veo eran 5 bolitas así como pequeñas, no grandes. Obviamente también considerando la distancia se veían pequeñas, pero eran así rojitas, pero como unas pelotas
que hacían arriba, abajo, arriba, abajo. Y él me seguía hablando y yo seguía con mi mirada hacia allá. Vuelvo, después veo otras, a ellas como que se quedaron en el árbol. Y luego veo otras. Y yo así como de, o sea, llamaba mucho mi atención porque iban en grupo. Las primeras eran como 5 y las otras eran, no sé, 6. O sea, iban en grupo. Entonces me dice, ¿me estás haciendo caso? Y le dije, así como de, espera. Y le dije, ¿qué es eso? Y voltea y se queda así viendo, y ya era un grupo más extenso, ¿sabes? De bolitas, así, y que hacían eso arriba, abajo. Igual le digo, a ver, así le digo. Yo buscaba sonido a lo mejor de un helicóptero, sonido de algo que pudieras llevar esas luces, pero no, todo estaba en silencio. Y solamente veías esas luces. Ya era muy noche, no sé, noche me refiero 10, 11 de la noche. Y entonces le digo, espérame aquí, porque todas bajaban hacia el árbol. Hacían ese de arriba, abajo, mientras avanzaban hacia enfrente y bajaban en los árboles. Le digo, espérame aquí, sigue viendo cuántas pasan. No, el otro se estaba muriendo ahí de miedo y yo diciéndole, quédate aquí. Me metí corriendo y le digo, papá, ven, ¿qué pasó? Ven, córrele. Y mi papá, ¿qué pasó? Y le dije, mira, ¿qué es eso? Y cuando mi papá salió, dice que le dije, eso que está ahí, mira, ven. Las ve otro grupito, porque fueron varios, muchos, sí. Ve otro grupito y entonces le dice, ¿qué es eso? Y dice mi papá, ¿quién sabe? Dice, pero tú ya vete con cuidado. Dice, y si puedes irte rezando, mejor, vete con cuidado. Le dice al novio, ¿no? Y a mí me dice, métanse. Y mi papá empezó. Fíjate, volvemos a lo mismo, al recuerdo de las brujas. Y entonces mi papá dijo, pues yo no sé, mi hermano estaba pequeño y pusieron agua e igual lo que se acordaba mi papá. Y entonces yo ya toda loca me subo hasta la azotea y antes teníamos una vista muy bonita, la verdad, porque de ahí de la casa, su casa, veíamos perfectamente hacia la carretera que conecta Toluca-Tlacomulco. Pero se veía un paisaje muy bonito. Hoy día ya no, tengo vecinos que pusieron ahí bardas y horrible, pero bueno, en ese momento era muy bonito. Y yo volteaba hacia la hacienda, hacia donde habían bajado, pero también volteé hacia la carretera, porque yo veía perfecto cómo salía, pues así que el novio, ¿no? Cuando se daba la vuelta por ahí y hasta que pasara, yo lo veía perfecto. Entonces, pero más llamó mi atención que volteé hacia arriba y de lado, de frente arriba, y pasaron otra vez así como 2 y después un círculo de luz muy grande que cuando yo me le quedo viendo fue rapidísimo que hizo esto. Mi mente lo asoció muchísimo porque estaba muy de moda el tema de los ovnis. Entonces lo asoció, ¿sabes? O sea, porque era un disco grande, luces alrededor, así de luz, así como luz LED, digamos ahora sí, pero alrededor. Y como lo veo y nada más hasta se oyó así y desapareció. Ya métete, que no sé qué, sí, ok, me bajé, ya me metí a mi recámara, les digo que era la parte de arriba y todo. Entonces ya pasó. Y al siguiente día estaba la señora que nos hacía favor de ayudar con el aseo. Y justo estaban pintando una parte de la casa e iba su esposo a pintarla. Y le dice mi papá, oye, Román, fíjate que ayer vimos esto y esto y esto. Y ya le platica, ¿no? Lo vio Erika y luego me habló. Ay, sí, le dice, eran las brujas. Pero con naturalidad, eran las brujas. Mi papá dijo, me está cotorreando, ¿no? O sea, ¿cómo las brujas? Sí, che. Ahí en la hacienda, en los árboles bajan las brujas una vez al año. Hacen ahí sus juntas, yo creo. Y mi papá pues todavía, o sea, entre la risa y entre, pues, ¿qué es lo que vi? Va y le dice a la señora, ¿no? Le dice, oye, Juanita, ve a tu marido, me está vacinando que no sé qué. ¿Por qué? Y le dice, es que pasó esto y esto, sale plática también. Y le dice, sí, eran las brujas. Entonces entendimos o creemos que ese eran las brujas, era parte de los famosos aquelarres, ¿sí se llaman así? Es correcto. Que hacen sus reuniones y que efectivamente ahí bajaban, ¿sabes?
pero eran muchas. O sea, sin temor a equivocarme o estar exagerando, sí eran más de 50. Wow. Fueron muchas y por espacios, o sea, no todas así en bola como que pudiera ser otra cosa. Eran de 5, luego 6, luego así, todavía las que pasaron cuando yo lo dejé afuera, cuando fui por mi papá y cuando mi papá las vio, ¿no? Entonces sí eran bastantes las bolitas que se dirigían ahí y era exactamente en el mes de octubre. No recuerdo el día, pero fue en el mes de octubre. Fíjate que en Toluca este tema es muy conocido ya también desde hace décadas. Aquí en el Cerro de la Terizome hay muchísimas historias y desde que yo estoy en Toluca siempre he recordado que ahí se muestran mucho las luces, como tú las mencionas, idénticamente. Idéntico. Pero bueno, Erika, ¿cómo te la pasaste? Súper. Y mira que en esta plática me quedé inconclusa porque tengo muchas historias. Si tú lo permites, podemos hacer otra parte. Claro que y sí. Me encantaría tenerte de nuevo. Con todo gusto. Perfecto, Erika. Un gustazo, cuídate mucho. Gracias. Y nos vemos la próxima. Familia Paranormal, les voy a dar las gracias. Acabamos de llegar a los 1000 suscriptores. Y bueno, sigamos adelante. Vamos a hacer más contenido de calidad para ustedes. Y vamos a seguir trayendo a personas como Erika, que es un invitado de primera. Les agradezco mucho. No se olviden de darle like y suscribirse al canal. Y bueno, que tengan excelentes pesadillas. Gracias. En la niebla de la noche sin fin, cuento historias que te hacen sentir, susurros de sombras que van